Hace unos meses, en un laberinto, un joven, temblando de ansiedad, relató que aquellos que no decidían retirarse de inmediato al enfrentarse al jefe, o los avariciosos que priorizaban su propio beneficio, encontraban la muerte. El chico miró a su alrededor y vio a gente herida esparcida por el suelo. Continuó diciendo que eso era exactamente lo que había visto, y se preguntaba si todavía estarían vivos cuando un monstruo apareció frente a él. El monstruo se paró frente al chico y lo miró fijamente, haciéndole pensar que era el jefe de piso, y tembló de miedo. Recordó que los heridos habían quedado inconscientes con un solo golpe del monstruo. El chico dijo que con un solo golpe todos quedaron fuera de combate. Ese era el poder del jefe de piso. Necesitaban salir de allí, pero no sabía cómo. Se preguntó si debía huir llevándose a los otros 3 con él, o intentar ganar tiempo hasta que llegara el rescate. Pero luego se dio cuenta de que ninguna de las 2 opciones era factible. Pensó que solo quedaba una opción. Tenía que prepararse y hacerse llamar Wim Strauss. Entonces, Wim usó Switch Puppenspieler. Y pensó que, tras terminar su hechizo, podría escapar solo. Ese pensamiento cruzó su mente fugazmente. Las alas de dragón. Habían aceptado a alguien como él en el equipo, y él las había conseguido. Pensó en todos los días que había pasado con ellos. El monstruo se abalanzó para atacar, mientras Wim seguía pensando que este era el momento más importante de su vida, y se sintió un poco orgulloso de haberlo pensado de esa manera. En la casa de las alas de dragón, los otros miembros acorralaron a Wim. Mientras tanto, Wim, temblando, les preguntó por qué, y dijo que algo extraño estaba sucediendo. El miembro masculino le dijo a Wim que no le hiciera repetírselo. Luego desenvainó su espada y le apuntó. Este miembro masculino es Cronos, el líder de las alas de dragón, y además le dijo a Wim que le había dicho que se largara. Nicore, la sacerdotisa, dijo que era obvio, mientras que Meilis, la hechicera, comentó que Wim realmente se había llevado la mejor parte esta vez. Nicore continuó diciendo que solo porque Wim dio el golpe final para derrotar al jefe de piso, ya se estaba comportando como un héroe. En ese momento, Cronos le dijo a Wim que fueron su espada mágica y la magia de Meilis las que habían acorralado al jefe, y luego le preguntó si lo consideraba un logro propio. Wim tartamudeó nervioso, diciendo que nunca lo había pensado de esa manera, que había sido una victoria para todo el grupo. Relató cómo había derrotado milagrosamente al jefe de piso, que realmente había sido un milagro. Pensó que todos lo felicitarían. Wim se preguntó por qué las cosas habían llegado a ese punto, mientras Meilis comentaba que sus buffs eran realmente deficientes, un punto con el que Cronos estuvo de acuerdo, diciendo que todo era culpa de Wim, dejándolo completamente decepcionado. Pensó que, desde el principio, nunca lo habían aceptado de verdad. Se arrodilló y dijo que lamentaba lo que había hecho, pero las alas de dragón es el único lugar que tiene. Nadie más contratará a un gran tour como él. Hará todo lo posible para no causar más problemas. Así que, por favor, que le dejen quedarse. Este es el único lugar al que pertenece. Cronos miró fijamente a Wim. Luego respondió: entonces hazlo así. Si puedes vencerme en una pelea, te dejaré quedarte. Wim se sorprendió al oír eso y pensó: ¿cómo podría alguien, que no es un luchador profesional como yo, derrotar a un guerrero como Cronos? Wim murmuró que necesitaría otro milagro, y forzó una sonrisa nerviosa. Cronos se enfureció y le gritó al chico: ¿de qué te ríes? Luego lo agarró por el cuello y lo empujó contra la pared, haciendo que Wim gimiera de dolor. Cronos le gritó que era un inútil, que solo sabía usar unos cuantos buffs de bajo nivel, así que no deberías desobedecer las órdenes del líder. Nicore, ansiosa, intentó disuadir a Cronos, advirtiéndole que si continuaba, las cosas empeorarían, pero antes de que pudiera terminar. Fue interrumpida cuando Cronos arrojó a Wim al suelo y lo reprendió, llamándolo debilucho. Cronos maldijo con rabia y se preguntó cómo diablos un debilucho como él pudo haber derrotado al jefe de piso. Sentado en el suelo, Wim tosía sin parar y pensaba que, a pesar de haber arriesgado su vida por ellos, los miembros de las alas de dragón, aquellos que lo habían acogido cuando no era más que un trabajador de baja categoría, él simplemente quería recompensarlos. En ese momento, una chica entró en la habitación, dejando a Wim desconcertado y sin saber qué estaba pasando.
La chica miró fijamente a Wim, mientras él, perplejo, le preguntó quién era. Cronos la presentó entonces como Sofía, quien se uniría al equipo en su lugar. Añadió que ella sería un activo valioso para llenar el vacío que Wim dejaría. Cronos sujetó a Wim por la cabeza y siguió insistiendo en que no le hiciera repetírselo. Luego esbozó una sonrisa cruel y le dijo a Wim que se largara, que ya no lo necesitaban. Wim se quedó completamente atónito, sin palabras. Wim entonces relató que Full Brown era una ciudad laberíntica, un lugar que albergaba los sueños y esperanzas de los jóvenes aventureros. Una ciudad próspera gracias a los dones que provienen del laberinto y a las personas que se aventuran en él en su búsqueda. Un vendedor le explicaba a un cliente que esta piedra mágica era un material de primera calidad, obtenido del piso 60. Wim continuó relatando que el laberinto estaba lleno de tesoros de oro y plata y de materiales de monstruos poco comunes. Y hay paisajes que no se pueden encontrar en la superficie. Las áreas peligrosas e inexploradas del laberinto son infinitas. La fama y el estatus son directamente proporcionales a los logros pioneros, algo que con certeza llegará a aquellos que se aventuran. Y el lazo entre quienes han cruzado juntos la línea entre la vida y la muerte es más fuerte incluso que los lazos de sangre. Aquellos que se atreven a arriesgar sus vidas para explorar el laberinto son llamados exploradores. Pensando en cómo lo había desterrado Cronos, Wim murmuró que desearía poder morir. Sabía con certeza que todavía había trabajos en el gremio de aventureros, pero el oficio de Grantor no tenía mucha demanda, y dudaba que algún equipo lo contratara en este momento. ¿Podrías cazar algunos monstruos débiles, como en los viejos tiempos? No. Tal vez algún equipo de nivel medio te aceptaría. No. No deberías tener un concepto tan alto de ti mismo. Un equipo de rango F probablemente sería más adecuado. Wim se detuvo frente a una taberna, sacó unas cuantas monedas de su bolsillo y se dijo a sí mismo que en momentos como este tenía que beber. Entró en el local y alguien dentro lo saludó. Dentro, una camarera sonrió al reconocer a Wim, quien le devolvió el saludo. «Buenas tardes, Greta». Greta dijo que había oído que los alas de dragón acababan de derrotar a un jefe de piso, y lo felicitó. Luego le ofreció una copa de vino. Los demás en el bar también felicitaron a Wim, y le preguntaron a él, el número 1 del mundo, si planeaba invitarlos a comer hoy. Greta añadió alegremente que si el gremio de aventureros confirmaba los resultados de la operación de eliminación del jefe en el lugar, creía que lo ascenderían a un escuadrón de nivel superior. Y luego le preguntó si estaba celebrando hoy, pero Wim simplemente negó con la cabeza y respondió que no. Forzó una sonrisa y dijo que por ahora solo quería una cerveza y salchichas, como de costumbre. Mientras comía, Wim pensó que la comida no estaba muy buena, probablemente por lo que había pasado, y luego soltó una risita, pero enseguida se cubrió la boca con la mano. Wim recordó que no se le permitía reír así. Cronos le había dicho que parara porque se veía asqueroso. Pero Wim ya no era miembro de los Alas de Dragón. Miró alrededor del local, recordando cómo todo el grupo solía celebrar junto, pero a él mismo no se le daba bien iniciar conversaciones con los demás. Aún así, se dio cuenta de que había sido muy divertido en ese entonces. Ahora ya no había lugar para él allí. Pensando en eso, inclinó la cabeza y hundió el rostro en el plato. Greta miró a Wim con ansiedad. Pero de repente sonó la campanilla de la puerta y alguien lo llamó por su nombre. Una chica entró por la puerta de la taberna y se le acercó, mientras Wim, asombrado, pronunció su nombre, Haide Marie, y se preguntó qué hacía ella allí. Mientras tanto, en el gremio de aventureros, un hombre informaba al maestro del gremio que habían examinado el cuerpo del jefe de piso, comúnmente conocido como el cocodrilo gigante, que había sido derrotado por el equipo Alas de Dragón. El líder preguntó por la situación, y el hombre respondió que, según los informes, los 4 miembros del grupo habían unido fuerzas para derrotar al monstruo. Sin embargo, el maestro preguntó si había algún problema. El hombre explicó que habían examinado las heridas en el cuerpo del jefe, y que la mayoría de las lesiones, incluido el golpe de gracia, fueron causadas por un machete. Esta persona añadió que también había heridas causadas por magia y espadas, pero que no creía que fueran lo suficientemente graves como para provocar un daño importante. Tras escuchar esto, el maestro del gremio comentó que la única persona en los Alas de Dragón que usaba un machete era Wim Strauss. Entonces,
El maestro del gremio le preguntó al hombre si quería decir que un luchador no profesional, un gran Thor, había derrotado a un jefe de piso usando solo su propia fuerza. Un tiempo atrás, Haidemarie estaba sentada sola, mirando un mapa, y preguntándose por qué el marcador de ubicación de Wim se había alejado de los alas de dragón hacia una posada barata. Preguntó por la ubicación del dispositivo de escucha. Luego lo tomó y dijo: «Aquí está», antes de activarlo. La grabadora con la voz de Cronos gritaba: «¡Lárgate, pedazo de basura!», enfureciendo a Haidemarie, quien exclamó cómo se atrevía Cronos a hablarle así a su Wim. De vuelta en el presente, Haidemarie llama a Wim por su nombre mientras Greta la saluda. Greta preguntó con recelo si se trataba de la chica acosadora, S-chan, lo que enfureció a Haidemarie. Ella insistió en que no era S-chan, sino Haidemarie, aunque su nombre no tuviera ninguna S. Y luego llamó a Greta la vaquera. Greta, confundida, preguntó: «¿Qué significa vaquera?», y pareció no entender la indirecta, lo que irritó a Haidemarie, quien replicó: «¡Muérete!». Luego dijo que no había venido por eso, y se giró para preguntarle a Wim si estaba bien. Wim se preguntó si se refería a los alas de dragón, y le preguntó a Haidemarie si los rumores ya se habían extendido. Ella respondió que no, que solo ella lo sabía. Wim entonces preguntó cómo se había enterado. Haidemarie respondió que ella lo sabía todo sobre Wim. Esto lo dejó completamente atónito, y le preguntó cómo lo sabía. Haidemarie le explicó que era porque venían del mismo pueblo. Wim reflexionó un momento, y luego dijo que tal vez eso tenía sentido. Greta le preguntó a Haidemarie si pasaba algo malo, y si le había ocurrido algo a Wim, pero Haidemarie dudó y no dijo nada. Wim se sintió avergonzado, y dijo con torpeza que no sabía qué decir, pero que en realidad lo habían echado de alas de dragón. La gente de la taberna lo escuchó por casualidad, y todos se sorprendieron. Un hombre preguntó por qué lo habían echado cuando era casi seguro que su equipo ascendería. Otro dijo que solo hacía tareas insignificantes, mientras que otro comentó que había oído hablar de los otros tres, pero no había sabido nada de Wim desde entonces. Wim respondió que ni siquiera le habían dado tiempo para prepararse, pero que tenía el papeleo listo por si lo necesitaba, así que pensó que todo estaría bien. También dijo que Sofía parecía ser buena en eso, y que tal vez ella finalmente podría hacer lo que él hacía. Haidemarie le pregunta a Wim por Sofía y si es su reemplazo, a lo que Wim lo confirma, y dice que es una hermosa hada. Haidemarie dice furiosa que Cronos ya tiene otra chica, pero Wim le pide que no diga eso, y admite que probablemente sea verdad. Wim piensa que el ambiente en ese momento de hecho lo sugería. Si tan solo hubiera podido desarrollar un poco más de confianza en sí mismo, quizás las cosas habrían sido diferentes. Se rió suavemente, lo que llamó la atención de Haidemarie, y ella le preguntó si todavía no había perdido esa costumbre. Wim estaba confundido, y Haidemarie señaló que su risa la hacía sentir incómoda. Wim se disculpó rápidamente, y le preguntó si era desagradable, pero ella respondió que no. Haidemarie continuó diciendo que le gustaba su risa, y recordaba cómo él solía corregir sus errores. Al oír esto, Wim le preguntó a qué se refería, diciéndole que no debería expresar sus sentimientos por alguien tan a la ligera. Le preguntó qué pasaría si él lo malinterpretaba. Haidemarie se sonrojó y respondió que no importaba si él pensaba eso, y luego siguió comiendo. Wim tomó un gran trago de cerveza y le dijo a Haidemarie que se detuviera. Pero Haidemarie comentó que no entendía por qué habían expulsado a Wim, diciendo que él había derrotado al jefe de piso por sí solo. Wim casi se atraganta al oír esto, y se preguntó qué quería decir Haidemarie. Haidemarie explicó que normalmente, Alas de Dragón no podría derrotar al jefe de piso, y sin embargo él lo había hecho. ¿Acaso era él quien lo había conseguido? Wim se sorprendió al oír esto, y gritó que era un malentendido, que él solo había sido el que dio el golpe de gracia. Wim añadió que pensaba que fue solo una coincidencia que él derrotara al jefe, todo gracias a los demás, que le habían infligido daño. Sin embargo, Haidemarie dijo que ella no pensaba lo mismo. Explicó que era solo una especulación suya, pero que no creía que el jefe de piso hubiera recibido ningún daño aparte de los ataques de Wim. Por lo tanto, derrotar al jefe de piso podría considerarse un logro exclusivo de Wim. Wim exclamó: «No, eso es imposible. Haidemarie me está sobreestimando». Los otros tres eran excepcionalmente talentosos,
y él simplemente se esforzaba al máximo para no causarles problemas. Wim se preguntó por qué Haidemarie tenía una opinión tan alta de él. Haidemarie respondió que pensaba eso porque... Pero Greta la interrumpió, llamando a Haidemarie S-chan. Greta dijo que ella había nacido y crecido en Full Brown, y que nunca había oído de nadie que pudiera derrotar al jefe de piso en solitario. Greta añadió que Haidemarie no debería usar su manía de acosadora para inventar historias y decir cosas raras y desagradables. Al oír esto, Haidemarie gritó furiosa. ¿Cómo? Luego afirmó que lo decía porque había escuchado la conversación a través de un dispositivo de escucha. Greta le respondió que había ido demasiado lejos. Al ver a Greta y Haidemarie discutiendo, Wim intervino para explicar que la razón por la que lo expulsaron fue por su propia culpa y por una pérdida de confianza. Esto solo enfureció más a Haidemarie y le gritó a Wim que dejara esa actitud tan débil. Dirigiéndose a Greta, la llamó la vaquera y luego exigió a gritos un vaso de cerveza. Greta mencionó que Haidemarie no aguantaba bien el alcohol, pero Haidemarie replicó que no le importaba y le exigió que le sirviera una de inmediato. Greta dejó su vaso de cerveza y comentó que ya estaba empezando otra vez. Entonces, Haidemarie, con una copa de vino en la mano, comenzó a hablar sobre las percepciones contradictorias que tenía. Poco después se desplomó, con la cara pegada a la mesa. Entonces, Greta le dijo a Haidemarie que solo se había terminado su primera copa. Pero Haidemarie le gritó que se callara y le exigió otra. Wim dijo que ya había bebido suficiente por ese día, pero Haidemarie le dijo, «Toma esto», y le entregó una tarjeta. Wim miró la tarjeta, mientras Haidemarie le explicaba que era su tarjeta de presentación. En su mente, Wim pensó inmediatamente en Nacht-Libelle, el equipo de más alto rango de Full Brown, compuesto por miembros de estatus elevado, y por supuesto, con un proceso de selección extremadamente riguroso. Haidemarie fue reclutada allí, y rápidamente se hizo un nombre al principio de su carrera. Ella le dijo a Wim que fuera mañana a la sede de su equipo. Wim le preguntó qué quería que hiciera. Haidemarie le dijo que probara a trabajar con ellos por un tiempo, solo para ganar experiencia, y que ella respondería por él. Wim se quedó atónito y le preguntó si de verdad podía hacer eso. Haidemarie respondió que, aunque no se parecieran, ella era la 74ª sabia y también candidata para el próximo puesto de liderazgo de alto rango, así que para ella era sencillo. Afuera estaba oscuro, todo envuelto en la oscuridad, y Haidemarie estaba tumbada sobre la espalda de Wim. Le dio las gracias a Greta por la comida, mientras ella le preguntaba si estaba bien y si debería usar su mejora corporal, lo que hizo reír a Wim. Él respondió que Grantor era ciertamente débil, pero que eso no era un problema. Entonces, Greta le advirtió que había muchos aventureros borrachos merodeando a esa hora, así que debía tener cuidado. Wim respondió que lo tendría en cuenta. Wim caminaba por la calle, murmurando para sí mismo que, aunque Haidemarie estuviera dispuesta a responder por él, se preguntaba si alguien como él era adecuado para unirse a Nacht-Libelle. Tenía la sensación de que los otros miembros del grupo se llevarían una mala impresión de él si realmente lo hacía. Wim añadió que estaba seguro de que alguien como él solo causaría problemas allí, y que al final Haidemarie podría acabar odiándolo. De repente, Wim vio a dos hombres frente a él rompiendo botellas. Uno de ellos dijo que no había acertado ni una, y estaba bebiendo alcohol. El otro comentó que, cuando fue su turno, él tampoco acertó, mientras Wim empezaba a pasar de largo. Pero cuando los hombres vieron a Wim pasar, uno de ellos lo detuvo, y le preguntó qué era él, y qué llevaba encima. De repente, el hombre reconoció a Haidemarie y exclamó que ya lo sabía. Era la ladrona del otro día. Wim se sorprendió al oírlo y preguntó, ¿ladrona? El hombre explicó que Haidemarie había comprado todos los pasteles de nieve, por los que habían estado esperando en la cola de la tienda. El otro hombre gritó que entre ellos incluso había de edición limitada. Al oír esto, Wim pensó que lo sentía mucho, pero que llamarla ladrona era pasarse un poco. Uno de los dos hombres le gritó a Wim, diciéndole que la despertara de inmediato y exigiéndole una disculpa. Wim estaba confundido y no sabía qué hacer, mientras el hombre seguía gritando, preguntando por qué estaba tan callado, y el otro le preguntó si no entendía lo que le decían. Cuando uno de los dos hombres intentó tocar a Haidemarie mientras le gritaba que la despertara,
Wim usó de inmediato su habilidad Pump Up Zweimal, mejora instantánea por 2, y desapareció de donde estaba. Los dos hombres se quedaron perplejos, sin saber qué había pasado. Uno de ellos preguntó: ¿A dónde se ha ido? Pero al instante, vieron a Wim aparecer en las escaleras que había más arriba. Wim inclinó la cabeza para disculparse en nombre de Heidemarie por lo que había hecho, diciendo que a él también le había dado un poco de pastel de nieve ese día. Los dos hombres se quedaron de piedra, y Wim pensó para sí: esto es malo, parecen aún más enfadados. Rápidamente se disculpó y se fue. En ese momento, los otros dos empezaron a hablar de Heidemarie, dándose cuenta de que era de Nachtlibel, la chica de las dos trenzas. Uno le preguntó al otro si había visto lo que acababa de hacer el chico, pero el otro dijo que no, y se preguntó si el chico también sería miembro de Nachtlibel. Mientras escapaba de los dos borrachos, Wim se detuvo y suspiró aliviado, diciendo que en verdad estaban borrachos, pero que como había llegado hasta aquí, ya deberían estar a salvo. Cuando Wim oyó a Heidemarie susurrar algo, le preguntó si estaba despierta y si podía caminar. Heidemarie respondió que no podía caminar, lo que hizo sonreír a Wim y recordar la promesa de ella de que cuidaría de él, así que podía tomarse su tiempo y seguir caminando. Apenas unas horas antes en la taberna, Wim había pensado que la idea de que alguien como él se uniera a Nachtlibel era descabellada. Heidemarie es una fuerte candidata para el próximo puesto de alto liderazgo y además posee una profesión poco común: sabia. Es una buena persona, siempre charla con alguien como tú, no podía causarle más problemas, pero Heidemarie agarró a Wim por el hombro y le dijo que siguiera adelante, lo que le sorprendió. Continuó diciendo que Wim tiene un potencial ilimitado y que si se unía a Nachtlibel, descubriría quién es en realidad. Añadió que debía vivir su vida como él quisiera. Volviendo al presente, Wim le dio las gracias a Heidemarie por haber estado a su lado en su momento más difícil. Dijo que no estaba seguro de si debía decir esto, pero que Heidemarie también debería vivir con libertad. Ella no necesita sentir ninguna responsabilidad u obligación hacia él. Al oír esto, ella lo llamó por su nombre e insistió en que no era así, que no lo hacía por ningún sentido de la obligación o por una deuda. Wim entonces preguntó cuál era su relación. Heidemarie respondió con torpeza que sería mejor si Wim no lo descubría. Él preguntó confundido: ¿por qué? Y ella respondió que era porque lo sabía todo sobre él, lo que dejó a Wim atónito. Nachtlibel es el grupo de más alto rango con más de 100 miembros. Y el 30% de los jefes de piso han sido derrotados por este grupo. Wim caminaba de un lado a otro con ansiedad frente a la sede de Nachtlibel, preguntándose si de verdad estaba bien que estuviera allí. Un hombre se fijó en él y pensó que había un sospechoso merodeando por la zona. El hombre se acercó y le preguntó qué necesitaba, lo que hizo que Wim empezara a temblar y se sintiera incómodo, sin saber qué decir. Wim, preocupado, sacó algo del bolsillo, lo que hizo que el hombre pensara que era un arma y se preparara inmediatamente para luchar. Pero entonces Wim solo sacó una tarjeta de visita y dijo que se la había dado Heidemarie. El hombre se sorprendió al ver la tarjeta y preguntó con duda si era amigo de Heidemarie. Poco después, apareció Heidemarie y le dio la bienvenida a Wim a Nachtlibel, mientras que Wim se sorprendía por lo que veía dentro. Pensó para sí mismo que el lugar era increíble, más parecido a una mansión que a la sede de un equipo. Heidemarie le mostró dónde estaba el comedor, dónde estaba la sala de entrenamiento, y en cuanto a ese otro lugar. Pero antes de que pudiera terminar, otra persona se acercó. Era el mismo hombre de antes. Se disculpó por lo que había pasado y dijo que Wim no se parecía a la descripción que le habían dado de él. Wim respondió que no pasaba nada, que era su culpa por parecer sospechoso. Pero el otro hombre se negó a aceptar la responsabilidad e insistió en que no tenía la culpa en absoluto. Entonces, Heidemarie llamó al hombre por su nombre, Abel, y le preguntó cómo había podido cometer semejante error. Abel respondió que fue porque ella lo había llamado un hombre valiente. Heidemarie se sonrojó y gritó que nunca había dicho eso. Juró que no lo había dicho en absoluto. Avergonzada, caminó torpemente hacia una puerta y le dijo a Wim que la entrada era por aquí. Luego, ella y Wim entraron en un salón abarrotado con mucha gente ya dentro. Al acercarse a una mujer,
Haidemarie dijo alegremente que había traído a Wim y la llamó Camila. Camila sonrió y dijo que entendía. Wim pensó para sí mismo que esa mujer era la líder de Nacht Libelle, la peliblanca Camila. Es una de las guerreras más fuertes de Fullbrow. Camila se acercó a Wim y comentó que era más bajo de lo que esperaba. Inmediatamente después, se tapó la boca y dijo que era de mala educación decir eso, porque había oído que era un joven apuesto y masculino. Haidemarie gritó al instante, avergonzada, que ella no había dicho eso en absoluto. Camila entonces le dio la bienvenida a Wim a Nacht Libelle, y Wim le estrechó la mano, presentándose como un exmiembro de Dragon's Wings que había sido despedido. Su nombre era Wim Strauss. Dijo que estaba muy feliz de conocerla, y pensó en secreto que la fuerza de su apretón de manos era increíble. Camila dijo que Haidemarie le había hablado de él, y que en Nacht Libelle siempre daban la bienvenida a la gente con talento. Sin embargo, cuando Camila le preguntó qué papel desempeñaba en Dragon's Wings, Wim se preocupó y respondió que, como no tenía mucho maná, solía hacer tareas generales como buscar enemigos, trabajo administrativo y otras tareas diversas. Camila se quedó perpleja por esto. ¿Trabajo administrativo? Haidemarie dijo rápidamente que no tenía por qué contar cosas innecesarias, pero Wim insistió en que era verdad. Camila sonrió y dijo que esta vez solo estaban explorando para la próxima inmersión, y que lo necesitaría en la retaguardia para observar y detectar enemigos. Wim se quedó helado al oír la palabra inmersión, y gritó, preguntando qué estaba pasando. Haidemarie entonces le recordó que ya se lo había dicho. Era para que ganara experiencia. Wim entró en pánico, gritando que era demasiado pronto. Nunca antes había ido a una inmersión con tanta gente. Pero Haidemarie le aseguró que todo estaría bien. Solo tenían que entrar en el laberinto. Wim y los demás se reunieron frente a una bola de cristal, desde la cual se formó un círculo mágico en el suelo. Wim cuenta que el laberinto se recorría usando anillos de teletransportación situados en cada piso. Al derrotar al jefe del piso, aparecerán nuevos puntos de teletransportación, y dependiendo del círculo utilizado, incluso podrán saltarse varios pisos a la vez. Mientras caminaban por el laberinto, Haidemarie se detuvo de repente y llamó a Wim. Se disculpó y le dio una bufanda, pidiéndole que se la pusiera un rato. Haidemarie le explicó que estaban a punto de usar un túnel de teletransportación especial que Nacht Libelle mantenía en secreto. Como Wim todavía era un extraño, necesitaban vendarle los ojos al pasar por él, pero Wim la interrumpió y dijo que no pasaba nada, que era lo más normal, especialmente cuando se trataba de información sobre bucles de teletransportación, que podían saltarse varios pisos, lo cual era una gran ventaja sobre otros equipos. Después de ponerse la venda en los ojos, Haidemarie le dijo a Wim que la siguiera y que debía tomar su mano. Wim asintió y le tomó la mano. Haidemarie bromeó diciendo que tomarle la mano en público así era bastante atrevido. Wim se sonrojó de inmediato y gritó que no era eso, que no había visto nada. Haidemarie respondió que a ella no le importaba, pero Wim le gritó que dejara de tomarle el pelo. Wim relató que posteriormente usaron el anillo de teletransportación secreto varias veces. Al llegar al piso 97, Wim pensó que así era realmente Nacht Libelle. No esperaba que llegaran a este piso tan rápido. Este era el verdadero poder de un equipo de alto rango. De repente, Wim comenzó a preocuparse y dijo que las cosas no iban bien. No creía que pudiera ser de ninguna ayuda en Nacht Libelle. Sus habilidades eran limitadas. Todo lo que hacía en Dragon's Wings era observar e imitar lo que oía. Con un grupo tan grande y talentoso, él solo era una carga. Camila preguntó qué estaba murmurando, y Haidemarie explicó que solo estaba nervioso, porque era su primera vez, y que además era una persona muy precavida. Camila sonrió y dijo que ser precavido era algo bueno. Camila tomó a Wim del brazo y le explicó que no era bueno que estuviera tan estresado, y luego lo llamó pequeño. Wim asintió torpemente. Ella continuó diciendo que él ya había hecho inmersiones en este piso con el equipo de rango B, Dragon's Wings, y que además fue él quien derrotó al jefe del piso antes que ellos, así que no había necesidad de preocuparse. Añadió que el objetivo principal de hoy era simplemente crear un mapa, así que solo tenía que hacer lo que pudiera. Al oír esto, Wim se conmovió tanto que se le llenaron los ojos de lágrimas. Respondió suavemente que entendía
y pensó para sí mismo lo amable que era Camila. Casi lo hacía llorar. Heidemarie intervino, diciendo que todos en Nacht-Libelle eran buenas personas, así que debía tomarse su tiempo para conocerlos. Wim asintió de acuerdo. Un momento después, Wim entró en pánico de repente y se giró apresuradamente para mirar detrás de él. Heidemarie preguntó con ansiedad si pasaba algo, pero él simplemente respondió que no pasaba nada, que le pareció haber oído algo y que quizás solo había sido su imaginación. Ella preguntó con asombro si era una señal de algún tipo de trampa, y luego dijo que creía que debía informarlo. Wim le aseguró que no era eso, que había algo extraño en esa sensación, pero que aún así ampliaría su área de búsqueda como precaución. Wim entonces usó su magia para inspeccionar toda el área circundante. Heidemarie le sugirió que si descubría algo, usara la telepatía para avisarle a Camila, y Wim estuvo de acuerdo con ella. En otra parte del laberinto, Camila y los demás miembros de su equipo bajaban por las escaleras. De repente, escuchó la voz de Wim, pidiendo permiso para interrumpirla y preguntando si podía dedicarle un momento. Camila preguntó qué ocurría. Wim informó que sospechaba que podría haber una trampa de derrumbe arriba a la izquierda, a unos 45 metros de distancia, muy cerca de ellos. Camila le preguntó si estaba seguro de la trampa de derrumbe. Wim respondió que estaba seguro en un 90%, pero que podría haber un retraso en la activación. Camila dijo que no le importaba el porcentaje y le pidió que la próxima vez que detectara algo, usara el canal de comunicación público para informar a todos. Wim asintió, pensando en secreto que solo los equipos grandes tenían un sistema de comunicación para todo el equipo, lo que lo puso aún más nervioso. Poco después, se hizo un anuncio por el canal público que indicaba que era probable que apareciera una trampa de derrumbe en el frente izquierdo, con un peso estimado de aproximadamente 150 kilos, con forma de pilar de piedra. Esta información sorprendió por completo a todos los miembros del equipo. Al ver las reacciones de sorpresa de todos, Wim se preguntó qué estaba pasando y si había metido la pata. Mientras tanto, Camila declaró públicamente que si solo era eso, Abel podría encargarse. Abel respondió: «Aquí, Abel, yo me encargo». Abel se acercó a la supuesta trampa y justo cuando llegaba, una gran roca cayó. La atrapó rápidamente, evitando que lo golpeara. Más tarde, Abel anunció por los canales públicos que la trampa había sido desactivada. Camila lo elogió por su buen trabajo y añadió que la situación coincidía perfectamente con la descripción. Los otros miembros de Nacht-Libelle estaban extremadamente sorprendidos. Preguntaron si de verdad era posible que hiciera eso, y dijeron que nunca habían oído hablar de una habilidad para detectar trampas así, y mucho menos para predecir su forma. Algunos sospecharon que podría haber sido solo una coincidencia, y luego se preguntaron si sería el poder de una de las personas de alas de dragón. Wim le preguntó ansiosamente a Heidemarie qué debía hacer, preguntándose si se había metido en problemas, pero Heidemarie le confirmó que sí, pero para bien. Dijo que la gente se estaba dando cuenta de que la normalidad de Wim era cualquier cosa menos normal. Luego, él continuó buscando trampas una y otra vez, demostrando que lo que había pasado no era solo una coincidencia. Entonces, uno de los miembros de Nacht-Libelle se preguntó qué estaría haciendo ese tipo de alas de dragón. Otro dijo que era Wim Strauss, y un tercero añadió que estaba usando su avanzada habilidad para encontrar enemigos como si fuera la cosa más normal del mundo. Camilla comentó que Alas de Dragón, con solo 4 miembros, se había convertido en un equipo de rango B en solo unos pocos años. Se preguntó por qué nunca había oído hablar de este chico, a pesar de sus avanzadas habilidades de búsqueda, y por qué lo habían expulsado. ¿Acaso tenía algo malo? Justo en ese momento, la voz de Wim se escuchó por el canal de comunicación, llamando a Camila y anunciando que era él. Camila le preguntó qué ocurría, y Wim respondió que la humedad estaba aumentando. Añadió que no habían visto ningún insecto alado de nivel inferior desde hacía un rato. Camila preguntó qué significaba eso, y Wim explicó que creía que habían entrado en el territorio de un monstruo gigante. Es muy probable que sea el territorio de la gran tortuga Zaratán. Este es un monstruo muy hostil, pero es totalmente posible evitarlo tomando una ruta un poco más larga. Camila le preguntó si estaba seguro, y Wim respondió que tenía un 90% de certeza. Camila le dijo a Wim que sabía que era cauteloso,
Pero como le había dicho antes, cuando la probabilidad fuera alta, debía usar el canal de comunicación público para informar. Al oír esto, Wim entró en pánico y se disculpó rápidamente con Camila. Pensó para sí mismo que había vuelto a cometer un error y que no sabía qué hacer a continuación. Camila continuó diciendo que quería dejarle la búsqueda a Simon, mientras que Wim debía dar un paso al frente. Quería su ayuda en la próxima batalla. Al oír esto, Wim pensó para sí mismo: «Oh, no. Me acaban de quitar de la misión de búsqueda por mi error». Camila continuó diciendo que había decidido que no había necesidad de evitar a la gran tortuga Zaratán. Iban a luchar contra ella y quiere ver su potencial como ganador del Grand Tour. Al oír eso, Wim se preocupó aún más, pensando que si volvía a cometer un error esta vez, no tendría ningún otro lugar a donde ir. Pero aún así le dijo a Camila que lo entendía y que haría su mejor esfuerzo. En el fondo, Wim pensó con tristeza que tenía que asegurarse de no cometer más errores. En ese momento, Heidemarie lo observaba en silencio desde atrás. Luego abrió el canal de comunicación y llamó a Camila. Heidemarie le preguntó a Camila si podía acompañar a Wim, diciendo que estaba acostumbrada a sus habilidades de apoyo y que nadie podría ayudarlo mejor que ella en ese momento. Camila sonrió y estuvo de acuerdo, diciendo que estaba pensando lo mismo, y le dijo a Heidemarie que adelante, que lo cuidara bien. Wim se disculpó con Heidemarie por las molestias, pero ella dijo emocionada que ahora era el momento de que se luciera. Wim relató que su ideal en la vida era pasar desapercibido, ayudar a los demás cuando fuera necesario. Vivía una vida apartada y buscaba contribuir en silencio. Ese era el camino que creía que debía seguir. Miró furtivamente a un monstruo tortuga gigante que tenía delante con una expresión de preocupación. Heidemarie estaba junto a Wim, apurándolo para que se diera prisa, diciéndole que debían actuar mientras la tortuga estaba ocupada comiendo. Le señaló que todos estaban mirando y que esta era la oportunidad perfecta para que les demostrara quién era en realidad. Mirando hacia Camila y los demás del equipo Next Level, Wim pensó para sí mismo que lo estaban observando. Para redimir su error anterior, tenía que asegurarse de no causarle más problemas a Next Level. Wim dijo que en realidad no sabía qué hacer. Después de solo un día con todos, se dio cuenta de lo inexperto que era para coordinarse con un grupo tan grande. Por más que lo intentara, seguiría cometiendo errores, sobre todo porque Heidemarie se había tomado tantas molestias por él. Ella lo llamó por su nombre al verlo dudar. Wim empezó a decir que alguien como él. Pero Heidemarie lo interrumpió, diciendo que usarían la lanza de hielo, y que él solo necesitaba apoyarla dándole un buff como de costumbre. Ella estaba lista para entrar en batalla, y Wim pensó para sí. Sí, esta sensación era familiar. Ya habían hecho incursiones juntos, solo ellos dos, y se sintió aliviado. Feliz, le dio las gracias a Heidemarie y dijo que ya estaba bien. Ella sonrió en respuesta, diciendo que ese era el Wim que conocía. Luego, desenvainó su arma y declaró que era hora de mostrarles a todos de lo que eran realmente capaces. Wim se sintió confundido y le preguntó a Heidemarie si la piedra mágica se estaba encogiendo, a lo que ella explicó que no era la única cuyo tamaño había disminuido y que también triplicaba la densidad mágica. Wim exclamó que era justo como lo había pensado. Heidemarie gritó: «¡Muy bien! ¡Hagámoslo!» y usó el hechizo Generar para atacar al monstruo. El monstruo los miraba fijamente, mientras uno del grupo exclamaba que la tortuga gigante se había fijado en ellos. Una lanza apareció desde arriba, y Wim comenzó a relatar que cualquier mago que no entendiera la situación quedaría atónito al presenciar esto. La magia de Heidemarie se activa basándose en principios completamente diferentes a la magia común de hoy en día. Esto solo es posible si el usuario posee una rara profesión llamada sabio. Hay dos tipos de magia: la magia básica y la magia aplicada. La magia básica consiste en hechizos que cualquiera puede usar, como transmitir mensajes, localizar enemigos, etc. La magia aplicada, por otro lado, se refiere a hechizos especiales que solo se pueden usar dependiendo de la profesión de cada uno, como guerrero, mago, sacerdote, grantor, etc. Wim continuó relatando que los sabios eran considerados la profesión más poderosa, porque podían usar todo tipo de magia. Además, también tienen la habilidad de crear los componentes básicos de la magia para crear nuevos hechizos. En ese momento, Heidemarie gritó su aprobación.
aceptaba oficialmente el regalo del Grantor Wim Strauss. Wim respondió que aceptaba e inmediatamente activó las magias de solidificar y congelar, conectándolas con la lanza que flotaba en lo alto. Mientras los miembros del equipo observaban con atención, Camila pensó que Wim había potenciado la magia de la atacante. Mientras tanto, Wim gritó para activar Encantar, y el monstruo comenzó a cargar directamente hacia Wim y Heidemarie. Ella se dio cuenta y exclamó que iba en la dirección correcta. Luego hizo un gesto, y Wim respondió que entendía. Ambos gritaron ¡Lanza de hielo! Y la lanza de hielo atravesó al monstruo. Todos los miembros del equipo quedaron atónitos. Mientras tanto, una fuerte ráfaga de viento frío sopló, nublando su visión. El monstruo fue derrotado, y Heidemarie tembló, diciendo que hacía demasiado frío, lo que provocó que Wim se disculpara rápidamente, diciendo que la producción de magia esta vez fue mayor de lo que esperaba. Heidemarie le dijo a Wim que no pasaba nada, porque por fin había demostrado sus habilidades. Wim preguntó si de verdad lo creía. Inmediatamente después, Heidemarie gritó, preguntándole a Camila qué pensaba. ¡A que Wim es maravilloso! Camila se quedó quieta, sin decir nada, solo sacudiéndose suavemente el polvo de la armadura. Wim empezó a preocuparse, preguntándose si había vuelto a hacer algo mal, pero entonces Camila habló, diciendo que acababa de recibir un mensaje de Simon. Había avistado un wyvern. Empezarían a montar el campamento allí, y a Wim se le ordenó que usara un buff en la unidad de escudos. Camila añadió que quería ver sus habilidades para dar buffs defensivos. Wim respondió que lo entendía. Heidemarie pensó en secreto que le había gustado bastante lo que acababa de presenciar, pero Wim no estuvo de acuerdo, diciendo que no era así. Camila solo le estaba dando una oportunidad más, así que la próxima vez tenía que esforzarse al máximo. Heidemarie se sintió un poco decepcionada al oír eso, y se quejó de que había vuelto a las andadas. Pero en el fondo, estaba feliz porque ahora, excepto él, la mayoría de la gente empezaba a darse cuenta de lo bueno que era Wim en realidad, así que tal vez estaba bien. En ese momento, los otros miembros del equipo empezaron a susurrar, preguntándose si la lanza de hielo de Heidemarie había sido alguna vez tan rápida. Una persona se preguntó sobre ese extraño Grantor, y otra respondió que era amigo de Heidemarie. ¡Qué tipo tan peculiar! De repente, Heidemarie se quedó mirando a ambos miembros, y les preguntó si habían dicho algo. Ellos respondieron con miedo que no. Nada. Entonces, Abel se acercó a Wim y le dijo: «Permíteme presentarme. Soy Abel, el líder del escuadrón. Es un placer conocerte». Wim pensó para sí que Abel era el capitán, lo cual era increíble considerando que tenían la misma edad. Respondió que el placer era suyo. Pero cuando Wim intentó estrecharle la mano a Abel, entró en pánico, pensando que no podía hablar con extraños, sin saber qué decir a continuación. Retiró la mano, sorprendiendo a Abel, quien le preguntó si estaba bien. Wim respondió que estaba bien, pero por dentro pensó que era un desastre. Abel pensará que eres terrible, te odiará, y entonces todo volverá a ser como antes. Sin embargo, en contra de lo que esperaba, Abel se rió y le dijo que no había necesidad de estar tan estresado. Eso calmó a Wim. Pensó para sí mismo que Abel era muy amable y sintió una gran calidez en su corazón. Entonces, Abel dijo que había oído que Wim podía fortalecer sus defensas y se disculpó por no tener mucha experiencia usando potenciadores. Wim replicó que debía de haber algún Grantor en Nachtlibel. Abel respondió que había oído que solo una persona había desempeñado ese papel antes. Wim pensó para sus adentros. Tiene sentido. Después de todo, no es una profesión muy popular. Wim explicó entonces que solo si obtenía la aprobación del potenciador, el Grantor podía activarlo en el objetivo. Añadió que la magia de concesión es un tipo de magia que funciona a través de la conciencia y se usa para alterar elementos físicos. Por ejemplo, mejorar atributos físicos como armas, el cuerpo, la dureza, la ligereza, la fuerza, la velocidad o cualquier cosa que se extienda más allá de la percepción humana. Wim también añadió que el potenciador solo se puede aplicar si el objetivo está verdaderamente dispuesto a aceptarlo. Pero entonces, un hombre lo interrumpió, con un rostro severo y algo intimidante, declarando que no le gustaban los potenciadores. Esto puso a Wim ansioso y asustado. Sin embargo, el hombre dijo entonces que era de mala educación decir eso
y se presentó como Mark, preguntándole si podía dar más explicaciones. Mark continuó diciendo que solía explorar mazmorras con un gran Thor, y cada vez que recibía un potenciador, sentía su cuerpo diferente. Hubo veces en las que perdió el control de su cuerpo y no pudo actuar correctamente. A menudo, el gran Thor también añadía todo tipo de atributos, causando muchos efectos no deseados. Wim se sorprendió al oír esto, pero se tranquilizó a sí mismo pensando que él solo podía usar potenciadores de nivel básico, así que algo así no sucedería. Wim continuó explicando que estaba usando una combinación bastante compleja de diferentes potenciadores, por lo que no había necesidad de preocuparse por los efectos secundarios. Sin embargo, Mark se enfadó al oír eso, lo que asustó a Wim. Mark le preguntó si creía que era un novato, y luego añadió que él mismo sabía un poco sobre potenciadores, y quería oír una explicación más detallada. Wim estaba ansioso y temblando, preguntándose si había enfadado a Mark y sin saber qué decir a continuación. Abel intervino, diciendo que aunque no tenía mucha experiencia, quería aprender y esperaba que Wim pudiera explicar las cosas con más claridad. Wim pensó para sus adentros. Es verdad, son aventureros de Next Level, así que no es de extrañar que tengan conocimientos sobre otras profesiones. Preguntó si de verdad querían oírlo, y luego les dijo que no se preocuparan, porque no habría ningún cambio en sus sensaciones. Mark se quedó confundido por esto, lo que hizo que Wim se quedara en silencio por un momento. Mark le preguntó a qué se refería con que no habría cambios, y si un potenciador así existía de verdad. Wim respondió felizmente que era una característica de la habilidad Grand Tour que poseía, y luego preguntó si de verdad le permitían explicarlo. Mark aceptó, y Wim dijo alegremente que esta era la primera vez que alguien le pedía que explicara sus habilidades. Primero, explicó que la discrepancia en la efectividad de los potenciadores que mucha gente discute se debe al método de aplicación directa, que es el método comúnmente utilizado en la magia aplicada. El método de encantamiento, por otro lado, es una forma de lanzar hechizos donde la invocación está completa y claramente establecida. Wim admitió que no estaba muy familiarizado con cómo funcionaban otras clases, pero eso era comprensible. Abel intervino, diciendo que la condición física y la fuerza de cada persona son diferentes, mientras que Mark estuvo de acuerdo, argumentando que no es algo que se pueda generalizar y aplicar a todo el mundo. Wim sonrió y dijo que, como decían, si uno no tenía cuidado, un potenciador erróneo podría hacer que el receptor se rompiera los huesos. En su interior, pensó para sí mismo que ya lo sabía. La gente de Next Level era realmente increíble. Incluso entendían los principios de la magia Grand Tour. Entonces, Wim comenzó a cantar. Lorem ispum dolor sitamet, consectetur adipising elit. Y continuó recitando todo lo que sabía. Al darse cuenta de que estaba hablando demasiado, Wim se disculpó torpemente y preguntó si se había excedido al hablar. Pero Abel, Mark y los demás sonrieron y respondieron que estaba bien, que no había ningún problema. Wim continuó explicando que, gracias a esta habilidad especial de potenciación, podía combinar 7 encantamientos defensivos en un solo hechizo, e incluso reunir los 25 encantamientos sensoriales en una sola invocación. Al oír esto, todos empezaron a sentirse tensos y confundidos. De repente, Mark gritó que lo entendía, que realmente lo entendía. Wim se dio cuenta de inmediato de que, una vez más, había hablado de más. Mark, con una expresión de asombro, dijo que era increíble. En pocas palabras, podía otorgar docenas de potenciadores a la vez con un solo hechizo. Wim explicó humildemente que era un poco diferente a los Grand Tours habituales. Como no tenía mucho poder mágico, tenía que dividir y utilizar cuidadosamente la limitada cantidad de magia que poseía. Mark dijo que, para estar seguro, confirmaba que sus sensaciones seguirían siendo las mismas de siempre. Wim respondió que la única diferencia era la sensación de que su cuerpo estaba mejorando. Mark asintió, diciendo que lo entendía. Inmediatamente después, Mark leyó solemnemente la bendición. Yo, Mark, apruebo la bendición del Grand Tour Wim Strauss. Wim preguntó sorprendido si estaba seguro. Y Mark lo confirmó, añadiendo que solo esa cantidad de conocimiento ya demuestra el gran talento que tiene Wim. Mark confía en mí. Eso fue lo que Wim pensó al oír a Mark,
y le dio las gracias desde el fondo de su corazón. Wim gritó que lo haría lo mejor posible, y luego activó su magia definitiva invocando Enchant. En ese momento, Abel y Mark están luchando. Wim se quedó observándolos a los dos, preguntando nerviosamente cómo se sentían. Mark respondió que no había nada que decir. Era una sensación que ni siquiera podía describir con palabras. Su cuerpo se movía con más agilidad que incluso en sus mejores tiempos. Abel estuvo de acuerdo con Mark, exclamando que su cuerpo se sentía tan ligero que parecía un sueño, a diferencia de cualquier potenciador ordinario. Mark le gritó a Abel, diciéndole que intentaran coordinar algún tipo de movimiento. Mientras tanto, los otros miembros del equipo le gritaban a Wim, apurándolo para que los bufeara a ellos también. Wim aceptó y comenzó a lanzar bufos a cada persona. Luego, de pie detrás de Camila, Wim anunció que había llegado. Camila asintió, diciendo que estaba bien, y luego notó que Wim temblaba y le preguntó si se encontraba bien. Wim respondió que siempre era así. Cada vez que algo grande estaba cerca de él, se ponía a temblar de esa manera. De repente, apareció un monstruo, y Camila ordenó inmediatamente a todo el equipo que se preparara para la batalla. El monstruo rugió de ira, y Camila advirtió a las unidades de escudo que se avecinaba un ataque de aliento. Confiaba en ellos, y todos confirmaron al unísono, listos para luchar. El monstruo escupió fuego hacia las unidades de escudo, pero ellos lo bloquearon fácilmente con su hechizo protector. El ataque fue desviado, haciendo que las llamas rebotaran hacia el monstruo. Wim observó la escena con asombro, exclamando: ¡Es asombroso! Han usado reflejo, justo como se esperaba de las unidades de escudo de Nachtlibel. Mark se sintió tenso, y le preguntó a Abel si de verdad habían usado reflejo, y Abel asintió confirmando que sí, aunque podría ser solo una coincidencia. Mark luego preguntó si los 5 miembros del equipo de escudo podían hacerlo, y en ese momento, un miembro del equipo gritó que era la primera vez que lo lograba. Mark concluyó que era imposible. Tenía que haber sido gracias al bufo de Wim. Camila ordenó entonces a las unidades de largo alcance que abrieran fuego, y ellos atacaron inmediatamente con su habilidad Lanza de Jeviter, apuntando directamente al monstruo. Desafortunadamente, el ataque no tuvo ningún efecto en el monstruo, lo que llevó a un miembro del grupo a comentar que era ineficaz. Camila observó y dijo que entendía. Wim pensó para sí mismo que el cuerpo del monstruo tenía una capa de recubrimiento antimagia. Sus ojos también eran diferentes a los de otros individuos de la misma especie, y se preguntó si se trataba de una subvariante. Camila entonces declaró que parecía ser una subespecie rara del wyvern, una variante única, y Wim estuvo de acuerdo con esa evaluación. En voz alta, Camila pidió rápidamente a todos que retrocedieran y declaró que ahora era su turno. Abel anunció que le dejaría el resto a Camila, y ella asintió de acuerdo. Mientras tanto, pensaba en la habilidad de contraataque que las unidades de escudo acababan de demostrar. Una técnica secreta, reservada solo para aquellos en roles defensivos. Incluso entre la élite de Nachtlibel, esto rara vez sucede. Pero los 5 lograron hacerlo simultáneamente. Y esas 5 personas eran las que habían recibido el bufo de Wim. Esto no podía ser una simple coincidencia, dado lo claramente que se desarrolló todo. Era inevitable. Tenía mucha curiosidad por saber qué pasaría si ella recibía un bufo de Wim. Llamó a Wim y le preguntó si podía bufearla. Wim aceptó y le preguntó qué tipo de bufo quería. Camila sonrió y pidió todos los bufos de ataque que tuviera. Además, le preguntó cuántas veces podría aumentar su poder de ataque máximo con el bufo. Wim respondió que, puramente en términos de fuerza y considerando los riesgos, podría aumentar unas 3 veces. Camila escuchó esto y dijo que no, que él podía hacer más que eso. Es solo que tiende a ser demasiado cauteloso. Wim entró en pánico y gritó para sus adentros: «No, no puedo bufear a la capitana sin considerar cuidadosamente los riesgos. Es demasiada carga y responsabilidad para mí». Pero Camila, felizmente, le pidió que lo aumentara 10 veces. Wim se quedó de piedra y gritó internamente: «No». No entendía lo que esta mujer estaba diciendo. Camila se sorprendió un poco y le preguntó si no podía hacerlo. Wim respondió a regañadientes que sí podía, pero que aumentar la dosis 10 veces incrementaría el riesgo de peligrosos efectos secundarios. Sin embargo, a Camila no le importó eso y le ordenó que procediera.
Camila le aseguró a Wim que no tenía que preocuparse, porque pasara lo que pasara, nadie en Next Level lo culparía. Pero Wim seguía preocupado por los riesgos. Camila lo interrumpió, diciéndole que simplemente la bufeara, e inmediatamente declaró su aprobación. Ella, Camila, aceptaba la bendición del gran Thor Wim. Wim se horrorizó al pensar que ella era una verdadera guerrera loca por la batalla, y gritó para sus adentros que no se haría responsable de lo que sucediera. Entonces, comenzó a bufear a Camila, activando su magia. Mientras analizaba el cuerpo de Camila para ajustar sus bufos, Wim quedó asombrado por su estructura muscular y ósea, preguntándose si de verdad era humana. Identifica el punto de contacto, establece el centro de gravedad, crea pequeños desplazamientos, calcula cada punto de apoyo, punto de fuerza y área de influencia. Wim invocó a Bowen y Enchant, y luego aplicó sus bufos a Camila. Sintió el cambio al instante, y sonrió con emoción, reconociendo el poder que recorría su cuerpo. Camila dijo que lo entendía. Ahora era el momento de actuar, gran verdugo. Camila se paró cara a cara con el monstruo, y luego se abalanzó para atacar. Usó su habilidad de multiplicación para acortar la distancia, mientras un rayo envolvía su espada. Wim se quedó mirando junto a los otros miembros, y exclamó que esa era la espada legendaria de la que se rumoreaba. La Gran Verdugo. Un miembro del equipo dijo que no recordaba que la habilidad de multiplicación de Camilla pudiera hacer la espada tan grande, y otro estuvo de acuerdo en que él tampoco la había visto nunca tan poderosa. Camila se preparó para atacar al Wyvern, riendo suavemente mientras lo llamaba pajarito, y le decía que se preparara. Admitió que ni siquiera ella sabía qué nivel de poder poseía en ese momento. Mientras el Wyverno se abalanzaba usando su ataque Golpe del Titán, Camila blandió su espada directamente hacia él y lo derribó de un solo golpe. Todos los miembros del equipo observaron en un silencio atónito, sin palabras. Luego, Camila regresó con calma a donde estaban todos, y Wim le preguntó con ansiedad si estaba bien y si sentía algo inusual. Eso conmovió a Camila, quien tomó la mano de Wim y le dijo que su potenciador era increíble y que su cuerpo estaba perfectamente bien. Wim suspiró aliviado y dijo que se alegraba de oírlo, ya que todavía había un 5% de probabilidad de que ocurriera una aberración física o malestar. Camila preguntó sorprendida, ¿eso es todo? Wim explicó además que, en algunos casos, incluso podría provocar desgarros musculares. Camila se sorprendió aún más y preguntó si de verdad era un desgarro muscular. ¿Y eso era todo? Wim respondió que era muy doloroso. Camila preguntó entonces si había otros riesgos además de ese, y Wim respondió que el dolor era suficiente para hacerle perder el control de su cuerpo. Al oír esto, Camila estalló en carcajadas, dejando a Wim confundido sobre lo que estaba pasando. Mientras tanto, Camila pensó para sí misma, Wim Strauss, ¡qué persona tan interesante! Posee un amplio conocimiento de los laberintos, habilidades muy superiores a las de su edad, desde la información que maneja y su capacidad para cazar enemigos hasta las aptitudes de un gran Thor. Todo en él es de primera categoría. Pensó para sí misma que no le importaba su pasado, ni por qué lo habían echado del equipo anterior. Solo sabía una cosa, quería que este chico formara parte de Next Level. Camila no paraba de reír, lo que preocupó a Wim, así que le preguntó si le pasaba algo. Empezó a preguntarse si sería un efecto secundario del potenciador que acababa de usar, pero luego descartó la idea de inmediato. Imposible, especialmente tratándose de Next Level. En el cuartel general del equipo Next Level, Wim y los demás miembros vitoreaban y celebraban con una gran fiesta. Un hombre se paró frente a la mesa y anunció que durante esta inmersión habían descubierto una veta de oro y que gracias a Mark se había completado una gran parte del mapa. Esto era un éxito rotundo, e instó a todos a comer y beber todo lo que quisieran, para celebrar el logro. En ese momento, una chica se acercó a Wim e inesperadamente le agarró la mano, sobresaltándolo. Era la maga Mónica, y dijo felizmente que su actuación fue tan increíble que casi se desmayó de la emoción. Añadió que el potenciador que usó en la lanza de hielo de Jaide Marie era realmente difícil de realizar sin un profundo conocimiento de la magia. Wim se puso nervioso y respondió que era verdad. Mónica sonrió y lo felicitó por ser una persona diligente,
pero Wim lo negó rápidamente, diciendo que en realidad era solo porque una vez había querido ser mago y había estudiado magia previamente. Entonces, Wim empezó a dar más detalles sobre otros aspectos relacionados con el hechizo. Esto sorprendió a Mónica, quien exclamó que sonaba increíblemente complicado. Wim esbozó una sonrisa irónica, avergonzado por su reacción. En el fondo, se preguntaba qué hacer a continuación. ¿Cómo se puede tener una conversación natural con alguien que acabas de conocer? Justo en ese momento, alguien lo llamó por su nombre, atrayendo la atención de Wim. Eran Simon, el capitán de los exploradores, y Bettina, una miembro del equipo. Simon se acercó y se disculpó por interrumpirlo durante la celebración, pero dijo que estaba muy interesado en sus habilidades de exploración. Wim estaba asombrado, pensando para sí mismo que era Simon, el famoso capitán del equipo de exploración. Rápidamente dijo que había leído todos los libros y artículos que Simon había publicado. Simon se sorprendió y dijo: ¿De verdad? Me siento muy honrado de oír eso. Simon estaba a punto de seguir hablando sobre cómo Wim había descubierto las trampas en el laberinto, pero fue interrumpido por otra persona. Alguien gritó que no deberían estar hablando de trabajo durante una celebración como esta. Mark apareció con Abel y declaró que lo único que debían hacer ahora era beber, mientras Abel estaba de pie detrás de él, sonriendo felizmente. Wim gritó el nombre de Mark y Simon comentó que Mark siempre bebía demasiado, lo que hizo reír a Mark. Le entregó a Simon una botella de vino y le dijo que no dijera más esas cosas, que solo debían beber y divertirse juntos. Entonces, Mark se sentó junto a Wim y le dijo que de todos modos, su potenciador fue realmente impresionante. Dijo que el hecho de que pudiera provocar un reflejo le hacía preguntarse: ¿era ese el objetivo original? Wim lo negó apresuradamente, gritando que no era cierto, que todo lo que hizo fue ayudar. El mérito era de las habilidades de todos, específicamente de los 5 miembros del equipo. Mark se rió a carcajadas y lo felicitó diciendo: «Sigue así de humilde, y puede que hasta te asciendan pronto». Esto dejó a Wim desconcertado, sin entender lo que estaba pasando. Y Bell también intervino, diciendo que el potenciador de Wim era realmente asombroso. Se sentía avergonzado por su actitud un tanto grosera hacia él esa mañana. Pero Wim le dijo a Abel que no se preocupara, que sabía que parecía sospechoso en ese momento, que solo estaba haciendo su trabajo, así que no se le podía culpar. Sin embargo, Wim seguía inquieto, preocupado por si estaba arruinando el ambiente. Rió suavemente por la vergüenza, pero luego se dio cuenta de que todos a su alrededor estaban en silencio, y de inmediato se sintió avergonzado. Wim comenzó a alejarse, pidiendo permiso y bromeando con que iba a matarse. Abel le gritó de inmediato que se detuviera, diciendo que no pasaba nada. Abel sonrió, le puso la mano en el hombro a Wim y le reveló que Heidemarie le había dicho una vez que Wim a menudo se perdía en su propio mundo. Mark intervino, diciendo que Wim no tenía que preocuparse en absoluto. Luego le preguntó si, de todos modos, estaría interesado en unirse a Nastli Bell. Wim respondió con cautela que si era adecuado para el puesto. Entonces, en su corazón, pensó que todos allí eran muy amables con él. Sabía que podrían ser simples cumplidos por cortesía, pero todos lo apreciaban de verdad. Este lugar es muy diferente a las de Dragón. Aquí, todos tienen un comportamiento mucho más tranquilo y maduro. Este es un buen lugar para quedarse. Sería genial si de verdad pudiera quedarse aquí. Inesperadamente, apareció Heidemarie, dando un bocado a un trozo de carne mientras entraba, y dijo con voz relajada que todos habían hecho un gran trabajo. Wim la miró, con la voz temblorosa mientras repetía sus palabras. Mark la llamó pequeña y le dijo que se sentara, a lo que ella accedió. Wim comentó que su apetito era tan bueno como siempre. En ese momento, alguien gritó que se habían quedado sin carne, a lo que Wim solo pudo comentar que no era nada fuera de lo común. Heidemarie dijo que, de todos modos, Wim se estaba volviendo bastante popular, pero él le pidió que no volviera a decir eso. Ella bromeó con él, preguntándole si le preocupaba recibir demasiada atención, y Wim lo admitió un poco. A todos los demás les estaba yendo genial, mientras que él era simplemente el actor de reparto. Heidemarie le preguntó si seguía hablando de esas cosas, y luego le preguntó si había notado la mirada apasionada que Camila le dedicó. Definitivamente se volvería loca por él.
pero Wim le dijo que no hablara más de esas cosas. Estaba a punto de decir algo sobre Camila cuando Heidemarie lo interrumpió, recordándole que ella probablemente estaba en la oficina encargándose del papeleo relacionado con la inmersión de hoy. Wim dijo que eso era genial, luego le dio las gracias y se fue. Mientras tanto, Camila estaba en su oficina, sintiéndose presionada y preguntándose si podría terminar todo su trabajo antes de que acabara el día. Pensó que la inmersión de hoy había sido un gran éxito y que la actuación de Wim fue increíblemente impresionante. Pero lo que no dejaba de rondarle la cabeza era el potenciador que él había usado. Ese potenciador se fusionaba perfectamente con su cuerpo, haciéndola sentir como si le estuvieran creciendo alas en la espalda, tan suave y natural que uno podría confundirlo con su fuerza innata en lugar de algo con lo que estaba recibiendo ayuda. Hizo que todos se sintieran como si estuvieran en su mejor momento, y gracias a eso, logró un daño mucho mayor del que creía que podría alcanzar. Camila se preguntó si podrían usar este tipo de potenciador para el entrenamiento, pero luego también consideró la posibilidad de que si la gente se acostumbraba demasiado a la sensación de estar potenciada, no podrían alcanzar mayores alturas. Camila siguió pensando que probablemente había alcanzado los límites de sus habilidades, pero con el apoyo de él, podría ser capaz de superar ese umbral. Justo en ese momento, llamaron a la puerta y alguien dijo su nombre. Reconoció que era Wim y le dijo que entrara. Cuando Wim entró en la oficina, se preguntó por qué ella todavía llevaba puesta la armadura. Camila le preguntó qué pasaba. Wim le entregó un papel y le dijo que esto era parte de su informe. Quiere presentarlo al gremio de aventureros. Explicó que había descubierto una veta de oro durante esta inmersión, y como todavía era alguien de fuera, sintió que era necesario presentar un informe por separado de su parte. Camila le dio las gracias. Mientras Camila leía el informe, se sorprendió por la cantidad de información que contenía, preguntándose cómo podía ser tan detallado. Con tantos datos, pensó que simplemente combinándolo con su propio informe sería más que suficiente. Camila se sintió aliviada. Ahora podría terminar su trabajo del día. Y entonces Camila dijo que, ahora que lo pensaba, él había mencionado antes que solía hacer cosas así en Alas de Dragón. Wim lo confirmó y explicó que había estado a cargo de todo lo que no fuera el combate, desde la contabilidad hasta otras tareas varias, porque aparte de los roles de apoyo, no tenía muchas otras habilidades. Camila se sorprendió al oírle decir que se encargaría de todo, y luego se quedó en silencio. Pensó para sí misma, así que era eso, ahora lo entiendo. Se preguntó si esto era algún tipo de negociación secreta. Él presentó personalmente su informe, todo porque sabía que esta era su mejor oportunidad para demostrar su valía y encontrar la forma de entrar en Nacht-Libelle. Inicialmente, Camila pensó que Wim era solo alguien con baja autoestima, pero al final, todo parecía haber sido planeado. Y si eso era cierto, ella aceptaba el desafío y rió para sus adentros. Wim la llamó por su nombre, algo desconcertado por el cambio en su mirada. Camila entonces le preguntó, ¿qué tal 500 litros de leche? Y lo miró con una expresión decidida. Wim, impactado, preguntó de qué estaba hablando, y Camila respondió que las vetas de oro recién descubiertas estaban bajo el control de todo el equipo de Nacht-Libelle, por lo que él no recibiría ninguna parte del oro. Sin embargo, si decide unirse a su equipo, ella con gusto añadirá otros 2000, además de los 500 iniciales. Wim estaba confundido, sin entender lo que ella decía, pero Camila preguntó si eso no era suficiente para él. Ella pensó en secreto que la expresión de él sugería que no estaba interesado en negociar, pero que en realidad era tan audaz que estaba ocultando sus verdaderas capacidades, solo esperando el momento adecuado para pedir el precio más alto. Camila siguió pensando que el chico estaba siendo irrazonable, pero no podía permitir que otro equipo le arrebatara a Wim. Por lo tanto, anunció que aumentaría su recompensa de hoy a 700, y que si aceptaba unirse, recibiría una bonificación inicial de 3000, exclusivamente para él. Camila añadió que, después de eso, su salario mensual fijo sería el mismo que el de los miembros veteranos, 600 de leche al mes, y por supuesto, habría bonificaciones adicionales dependiendo del rendimiento futuro. Wim seguía confundido, mientras Camila le preguntaba qué le parecía y cómo se sentía. Él vaciló, preguntando si era una broma,
mientras que Camila le respondió preguntándole si eso no era suficiente. Quería saber cuánto le pagaban en Alas de Dragón, y dijo que le pagaría el doble de esa cantidad. Wim levantó 2 dedos frente a Camila, lo que la llevó a preguntar si eran 200 estrellas y si su oferta no era suficiente. Pero Wim tartamudeó, negándolo. Camila se preguntó a qué se refería, y luego pensó que si eran 2000, realmente se tomaba en serio lo de unirse. Pero el rostro de Wim mostraba una clara tristeza, y entonces le reveló a Camila que la cifra real era 20. Camila se quedó atónita, y Wim explicó que el salario mensual que solía recibir era de solo 20 unidades de leche. Camila se puso de pie de un salto inmediatamente, preguntando asombrada: ¿Solo 20? Luego pensó para sí misma que hasta un empleado nuevo en una tienda de abarrotes gana más. Y sin embargo, este era el salario de un aventurero que se juega la vida regularmente. Era un chiste, pero cuando miró el rostro de Wim, se dio cuenta de que su expresión no parecía para nada una broma. Wim le dijo a Camila que no necesitaba forzarse a darle una recompensa. Claro que, si lo hacía, él estaría muy feliz. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Wim se dio la vuelta y echó a correr, y Camila le gritó que se detuviera. Después de que Wim se fue, Camila seguía en shock, preguntándose si de verdad solo le pagaban 20 unidades de leche al mes. No podía creerlo. Con sus habilidades, Wim debería haber sido la piedra angular del éxito de Alas de Dragón. No podía entender por qué lo trataban de esa manera, y por qué alguien que desempeñaba un papel tan importante en el equipo estaba siendo despedido. A Camila todo le parecía absurdo, y se preguntaba qué clase de equipo era en realidad Alas de Dragón. Mientras tanto, en el piso 35 del laberinto, el equipo de Alas de Dragón huía presa del pánico, mientras era perseguido por una horda de goblins. Cronos, corriendo y jadeando, pensó para sí mismo que alguna vez creyó que su vida de aventureros sería más fácil una vez que Wim se fuera. Desde su batalla casi mortal con el jefe, sus heridas habían sanado, e incluso habían añadido un nuevo miembro a su alineación de combate. Todo eso debería haber convertido a Alas de Dragón en un equipo perfecto. Siempre que pudieran recuperarse de sus heridas, avanzar a los niveles más profundos no debería ser un problema. Eran un equipo a punto de ser ascendido a un rango superior. Todo debería haber salido a la perfección. Cronos se agarró el brazo herido y le gritó a Nicore que le curara la herida rápidamente. Nicore respondió que entendía, pero Cronos le gritó que era demasiado lenta. Su mente estaba llena de dudas. No podía entender por qué las cosas habían resultado así, preguntándose si algo había salido mal. Se giró para preguntarle a Meilis si la barrera estaba lista, mientras ella cantaba la frase de apertura: 2 líneas nunca se cruzan. Cronos se dio cuenta de que el encantamiento aún no había terminado, y se sorprendió de por qué tardaba tanto. Meilis usó entonces su habilidad escudo de fuego para evitar que el monstruo atacara. Cronos gritó órdenes de inmediato, para que todo el equipo se retirara y lo siguiera. Más tarde, mientras todo el equipo de Alas de Dragón continuaba su viaje, Cronos le preguntó a Nicore si la curación estaba completa. Ella le curó las heridas y se disculpó por haber dicho que no se sentía bien. Cronos también se disculpó, diciendo que había perdido los estribos un poco antes. Cuando terminó el tratamiento, Nicore le preguntó cómo se sentía, y él respondió que estaba mucho mejor y le dio las gracias. Cronos sonrió y dijo que si Nicore estaba bien, podían empezar de nuevo sin problemas, lo que la hizo sentir feliz. Luego, dio una palmada y declaró que, aunque el equipo no estuviera en su mejor momento, todavía podían luchar. Cronos añadió que la horda de goblins los alcanzaría rápidamente, así que necesitaban encontrar una ruta de escape y primero determinar su ubicación actual. Preguntó si había algún punto de referencia fácilmente reconocible cerca. Meilis llamó a Cronos y le preguntó específicamente qué tipo de lugar estaba buscando. Cronos se disculpó, diciendo que él tampoco lo sabía y preguntó si alguien tenía alguna idea. Sofía llamó a Cronos, dándole la esperanza de que ella tuviera alguna pista. Pero ella negó con la cabeza y dijo que no había nada, y en su lugar anunció que estaban en un callejón sin salida. Cronos entró en pánico al darse cuenta de que estaban atrapados en la peor situación posible, un callejón sin salida en el laberinto, con el enemigo pisándoles los talones. En la casa del equipo de Alas de Dragón,
Maylis le preguntó a Nicore si podía comer algo, pero Nicore respondió que sería difícil. Maylis dijo que allí había un poco de agua. Poco después, Nicore empezó a toser, lo que provocó que Maylis le preguntara con ansiedad si estaba bien. Nicore respondió que estaba bien y le dio las gracias a Maylis. Justo en ese momento, llamaron a la puerta. Cronos entró en la habitación, con un plato en la mano, y dijo que Sofía le había pelado unas manzanas. Cronos le dio una manzana a Nicore y le dijo que ahora debían descansar un poco. Añadió que estaba realmente sorprendido de que encontraran dificultades justo en el piso 35. Quizás el grupo no se había recuperado del todo de su batalla anterior con el jefe de piso. Admitió que todo se debía a su propio error de juicio, y que si Nicore lo odiaba por ello, no la culparía. Pero Nicore respondió con amabilidad que no era su culpa. Maylis estuvo de acuerdo, e insistió en que no debía culparse a sí mismo. Cronos se sintió profundamente conmovido por esas palabras, y abrazó con fuerza tanto a Maylis como a Nicore. Luego dijo que el equipo simplemente no estaba en su mejor momento todavía, así que solo necesitaban esforzarse más y volver a intentarlo. Tanto Maylis como Nicore asintieron con la cabeza. Mientras tanto, Sofía estaba sentada sola, reflexionando en silencio sobre el desastroso resultado de su reciente incursión. Sus tácticas se basaban únicamente en el manejo básico de la espada y unos pocos hechizos simples. Su coordinación era muy pobre, y su comprensión del mapa del laberinto era incompleta. Es difícil creer que alguna vez hayan pasado del piso 30. Recordó que durante la batalla usó una bomba de luz y le gritó al grupo que era su oportunidad para retirarse. En ese momento, Cronos le dijo que era una verdadera salvadora. Sofía pensó para sí misma que, a pesar de su situación desesperada, tuvieron suerte de haber sobrevivido. En esas circunstancias, no habría sido sorprendente que todo el equipo hubiera sido aniquilado. Sabía perfectamente que todavía se estaban recuperando, pero era imposible que reconociera a este equipo como el de rango B que una vez derrotó al jefe de piso. No solo eso, sino que ahora hay otro problema que necesita ser resuelto. Mirando la pila de documentos frente a ella, recordó a Cronos diciendo que la persona que había hecho este trabajo antes que ella era un completo inútil, así que le habían encargado todas las tareas menores a esa persona. Luego le preguntó si ella podía hacerse cargo del trabajo. También añadió que si el trabajo se volvía demasiado, podían repartirse la carga, pero que por ahora confiaba en ella. Sofía reflexionó sobre ese comentario. Él había llamado inútil a la persona anterior. Continuó rebuscando entre la pila de papeles, informes, calendarios de entrega, planes de reparación de la casa del equipo, facturas, impuestos y más. Además, había documentos que detallaban la distribución de cada nivel del laberinto, junto con las características detalladas de los monstruos que aparecían allí. El nivel de detalle de estos documentos era tan extenso que era casi un ensayo completo y profundo. Sofía se dio cuenta de que la carga de trabajo era realmente abrumadora y empezó a preguntarse si su predecesor había hecho todo esto solo. Llamó inútil a esa persona, pero por el contrario, Sofía comenzó a preguntarse ¿qué había logrado exactamente el líder de este equipo, Cronos? En un flashback, Cronos está entrenando con Wim. Cuando le asesta un golpe que hace que Wim grite de dolor, Cronos dijo que ni siquiera servía como compañero de entrenamiento. Luego se giró hacia Nicore y le ordenó que lo curara. Nicore respondió que lo entendía y comenzó a curar a Wim, pero dejó claro fríamente que no lo hacía por él. Luego le recriminó, preguntándole si no podía ser un poco más útil para el bien de Cronos. Wim se disculpó tristemente con Nicore, mientras Cronos le gritaba que si ya estaba curado, se levantara de inmediato. Wim respondió y se puso en pie con dificultad. Cronos le gritó inmediatamente, diciéndole que recordara una cosa: era completamente reemplazable por cualquier otro. Ningún lugar en el mundo era tan generoso como para contratar a alguien como él. Así que debía empezar a ser útil de una vez, o lo despedirían. Wim se sorprendió al oír eso y repitió con pánico que lo iban a despedir. Cronos replicó con rabia: ¿acaso no es obvio? Luego gritó que estaba expulsado y le ordenó que se largara de allí de inmediato. En ese momento, Wim se despertó de repente de su sueño, con todo el cuerpo temblando de miedo. En el tejado de un edificio cercano,
Haidemari lo observaba en silencio y dijo que Wim volvía a tener pesadillas relacionadas con los alas de dragón. Lo llamó Pobrecito Wim, con una voz llena de lástima. Dijo que Wim se alojaba actualmente en la casa de huéspedes de Nachtlivel como miembro temporal y desde que se mudó aquí, vigilarlo se ha vuelto mucho más fácil. Antes, debido a la gran distancia entre sus residencias, la vigilancia era muy limitada e incluso hubo veces en las que tuvo que colarse en la base de los alas de dragón. Pero ahora, esas acciones tan peligrosas ya no son necesarias. Los diversos sellos de comunicación, las piedras de escucha e incluso la magia que ella misma creó para vigilar a Wim. Todo eran juegos legítimos, siempre que el propósito fuera garantizar su seguridad. Haidemari soltó una risita mientras escribía en su diario. Mientras escribía, relataba: Diario de observación de Wim, volumen 105, mañana. Wim empieza el día saliendo a correr para relajar el cuerpo. En el comedor de Nachtlivel, el desayuno consistía en salchichas hervidas y a la parrilla, bacon moderadamente salado y patatas al vapor con un interior suave y amarillo. A Wim le gustaban esas comidas sencillas. Por la tarde, dedicó tiempo a investigar sobre la magia y el ecosistema de los monstruos. En los alas de dragón siempre estaba ocupado con todo tipo de tareas, pero ahora en Nachtlivel tiene tiempo libre para hacer lo que de verdad quiere. En la habitación de Wim, Haidemari estaba de pie en silencio frente a él mientras dormía, pensando para sí misma lo adorable que se veía en su profundo sueño. Anotó en su diario que su peso era de 129,26 gramos, 0,21 gramos más que ayer. Luego siguió pensando en sus conversaciones. En una de ellas, ella había dicho: «Oh, qué coincidencia, no esperaba verte aquí». Y Wim había respondido: «Buenos días». Luego, caminó por el pasillo, pensando que aún no podía creer que Wim viviera tan cerca de ella. Se preguntó cuántos años habían pasado desde la última vez que estuvieron tan cerca. A la mañana siguiente, mientras yo estaba en mi habitación, una campana sonó sin parar. La piedra de escucha de Haidemari le avisa de que Wim está haciendo algo que no forma parte de su rutina habitual. Inmediatamente, abrió el mapa para comprobarlo. Haidemari se preguntó qué estaría haciendo Wim en el patio. ¿Quién lo habría sacado hasta allí? ¿Sería Abel? Le ordenó a la piedra de escucha que se activara, y cuando la piedra empezó a vibrar, oyó una voz que decía: «Siento llamarte tan temprano». Haidemari se sorprendió al instante al darse cuenta de que era la voz de una mujer. En el patio, Wim estaba con Camila, y ella anunció que debían empezar. Wim asintió. Observando desde el tejado, Haidemari suspiró aliviada, y murmuró que después de todo, solo era Camila, y que se había preocupado demasiado. Mientras tanto, Wim invocó a Encantar, y comenzó a potenciar a Camila. Haidemari siguió observando, y comentó que Wim y Camila parecían estar usando el potenciador de Wim durante una sesión de entrenamiento. Explicó que el primer paso es, una vez que el cuerpo ha recibido un potenciador débil, moverse lo más rápido posible, para que el cuerpo se adapte gradualmente a la nueva velocidad. Paso 2. Cuando el potenciador desaparezca, intentar recrear ese movimiento usando tu propia fuerza. Haidemari siguió observando, y se dio cuenta de que ese era el plan de Camila, para superar gradualmente sus propias limitaciones. Mientras Camila blandía su espada, una fuerte ráfaga de viento brotó de su movimiento. Tras un instante, Wim se quedó inmóvil, atónito. Mientras tanto, Haidemari pensó para sí misma: ¡qué monstruo! Camila se había adaptado a la velocidad de la débil mejora en solo 1 hora. Camila dijo emocionada: «Esto es genial, muy bien». Y sonrió encantada. Notó que su mano todavía estaba ligeramente desalineada y se preguntó cómo podría arreglarlo. Wim pensó por un momento, y luego le dijo que si ajustaba la fricción en sus articulaciones, podría lograr un mejor movimiento. Añadió que era más como una reducción de rendimiento que una mejora, pero Camila le preguntó si podía hacerlo, y aceptó de inmediato. Entonces, Camila lo intentó de nuevo, y Wim le preguntó cómo se sentía. Camila lo llamó Pequeño Wim y lo abrazó con fuerza entre sus pechos, haciendo que Haidemari gritara horrorizada. Camila exclamó encantada: «¡Esto es maravilloso! ¡Absolutamente maravilloso!». Mientras Haidemari seguía observando, gritó enojada:
¿Por qué Camila le haría eso a mi Wim? Haidemari se tranquilizó a sí misma. No, espera, necesito mantener la calma. Camila sonrió, y Haidemari se dijo a sí misma que solo era Camila, que solo estaba abrazando a Wim por la emoción. Sí, simplemente eso. No había nada entre ellos. Wim sonrió alegremente, mientras Camila seguía abrazándolo, y Haidemari volvió a mirar y empezó a preguntarse si de verdad no había nada entre ellos. Un poco más tarde, Camila dijo que de ahora en adelante también deberían invitar a Abel a unirse a los entrenamientos matutinos, e informó a Wim que, por supuesto, sería compensado por ello. Wim preguntó si de verdad estaba bien. Haidemari continuó tomando notas. Y entonces, al llegar la noche, Mark invitó a Wim a tomar algo. Mientras tanto, Haidemari, apoyada en una pared, pensó que lo que parecía una invitación natural era en realidad solo una artimaña de Camila para mantener a Wim cerca hasta que se uniera oficialmente al equipo. Ella seguiría haciendo arreglos para que los miembros del equipo crearan lazos con él, haciendo que les resultara cada vez más difícil marcharse. Por la noche, Haidemari se sentó en su habitación y se dijo a sí misma que Wim estaría bebiendo con los demás. Pensó que no estaría siguiendo a Wim todo el día y toda la noche. No era una acosadora. Incluso ella sabía que tenía que respetar la privacidad de Wim. Mientras tanto, un grupo de aventureros estaba reunido en un bar en la bulliciosa ciudad de noche. Uno de ellos, el subcapitán de Nacht Libel, levantó su copa y declaró que esa era la fiesta oficial de bienvenida para Wim en el grupo, y luego gritó con fuerza mientras levantaba su botella en alto. Los aventureros siguieron celebrando. Mientras tanto, Haidemari estaba en el tejado de un edificio cercano, observándolos desde arriba. Estaba furiosa por lo que vio, y gritó que lo sabía desde el principio, que estaba lleno de mujerzuelas, que seguro que habían ido a ese tipo de lugar. Cuando Haidemari vio a Wim mirando a las chicas del bar, le gritó enfadada que dejara de mirar, y luego maldijo a los malditos pervertidos, acusándolo de ser una persona terrible, pero el local estaba tan lleno que no podía oír con claridad todo lo que se decía. Dentro del bar, Hans charlaba con Wim, y mencionó que había oído que el chico venía del mismo pueblo que Haidemari, y le preguntó si era verdad. Wim asintió para confirmar, diciendo que ambos eran de Ryorifeld. Hans comentó que estaba bastante lejos, y le preguntó por qué había venido hasta aquí solo. Wim respondió que probablemente fue solo una sensación de anhelo, algún tipo de deseo. Hans estuvo de acuerdo, diciendo que él también había leído historias de héroes cuando era niño, y por eso finalmente había llegado a visitar esta tierra. Mark interrumpió y reveló que Mónica le había contado que Wim inicialmente quería ser un mago. Wim confirmó que era cierto. Mark añadió que si fuera por él, también preferiría a los magos de los cuentos de hadas que a los héroes con sus historias épicas. Wim asintió, diciendo que entendía el sentimiento. También mencionó que le gustaba especialmente una historia en la que el protagonista se transforma en princesa más adelante. Y luego preguntó con torpeza si podía recordar su nombre. Hans preguntó si era Cenicienta, y Wim respondió que sí. De repente se dio cuenta de que estaba participando en una conversación genuina, natural y relajada. Wim y los demás continuaron su animada conversación, mientras Haidemari los observaba reír y charlar desde la distancia. Ella sonrió levemente, y en silencio le deseó buena suerte a Wim. Al mismo tiempo, le susurró que no bebiera demasiado, no fuera a ser que se quedara dormido a la mañana siguiente. Después de un rato, Wim salió del bar y caminó solo. Mark lo vio y lo llamó diciendo: «Por aquí va el club de los solteros». Otro hombre le preguntó a Mark si él ya tenía familia, pero Mark solo sonrió y dijo que no importaba. El otro hombre continuó, diciendo que de todos modos no creía que fuera una buena idea invitar a Wim. Mark se preguntó por qué. El otro hombre explicó que conocía a esa niñita, refiriéndose a Haidemari. Mark estaba un poco confundido y se giró para preguntarle a Wim si tenía novia. Wim, asombrado, preguntó si se refería a Haidemari, y luego lo negó rápidamente, afirmando que solo eran amigos. Mark asintió, diciendo que entendía, pero el otro hombre gritó que no, y luego señaló que la forma en que ella se comportaba con Wim definitivamente no era la de una amiga. Wim explicó que Haidemari era amable con él, porque sentía una especie de responsabilidad hacia él, o al menos eso era lo que él pensaba.
Tanto el otro hombre como Mark se sorprendieron y le preguntaron a qué se refería con responsabilidad. De repente, apareció Hidemari y comentó alegremente: ¡Qué coincidencia! El hombre preguntó inesperadamente si ella no era la niñita, mientras que Mark le preguntó por qué estaba allí. Hidemari respondió que supuso que era solo una noche de chicas. Luego se giró y preguntó a dónde llevaban los otros dos a Wim, lo que avergonzó tanto a Mark como al otro hombre. Wim la llamó por su nombre, Hidemari, y ella sonrió, diciendo que era el momento perfecto, y le pidió que la llevara a casa. Wim aceptó, y Hidemari pensó para sí misma que, al menos con Wim uniéndose a Nachtlibele, las cosas avanzaban en la dirección correcta. Mientras caminaban, Wim le pidió que lo escuchara un momento. Le dijo que habían pasado muchas cosas ese día. Hidemari sonrió y le contestó que ya lo sabía. Wim le contó que todos en Nachtlibele eran muy amables y abiertos con él. De verdad lo habían aceptado. Era un sentimiento completamente diferente al que tenía en Dragon's Wings. Es la primera vez que siente que de verdad puede encajar con la gente que lo rodea. Ese es el sentimiento que tiene ahora mismo. Wim se preocupó de repente y dijo: ¿y si estás malinterpretando la amabilidad de todos? Pero Hidemari insistió en que no estaba malinterpretando absolutamente nada. Wim se preguntó cómo podía estar tan segura, diciendo que ella no lo había presenciado todo. Pero Hidemari insistió en que ya se lo había dicho incontables veces. Cuando se trataba de Wim, ella lo sabía todo. Creía que esta era una de las cosas más positivas que le habían pasado en la vida. Unos días después, Dominic, un miembro del equipo de investigación del gremio de aventureros, fue a ver a Camila. Camila le preguntó qué hacía allí. Dominic respondió que su equipo había estado llevando a cabo una investigación secreta y quería su cooperación. Camila se confundió al oír eso y le preguntó de qué estaba hablando. Dominic le explicó que el objetivo principal de la investigación era Wim Strauss, el exmiembro de Dragon's Wings. Camila se rió de las palabras de Dominic, encontrándolas totalmente ridículas. Dominic respondió que era comprensible que le costara creerlo. Camila añadió que lo que él insinuaba era, en efecto, muy difícil de aceptar para cualquiera. Añadió que la posibilidad de que Wim, ese chico, derrotara al jefe del piso 97 por su cuenta era completamente imposible. Dominic respondió que, aunque a ambos les costara creerlo, la evidencia era clara. El cuerpo del jefe solo tenía heridas infligidas por machetes. Aún era posible que el líder del grupo, Cronos, hubiera usado el propio machete del señor Wim para infligir esas heridas al monstruo. Si pudieran probarlo, todo habría terminado. Pero como el señor Wim presentó un informe completo y sin fisuras, no pudieron abrir una investigación pública sobre el asunto. Camila le dijo a Dominic que a lo que se refería eran los secretos del laberinto. Y como miembro del equipo de investigación, él tenía la responsabilidad de descubrirlos. Dominic respondió que habían pospuesto temporalmente el ascenso de Dragon's Wings al rango A, pero eso no impidió que los tres hombres, que no le habían hecho ni un rasguño al jefe, fueran aclamados como los héroes de la ciudad de Full Brown. Sin embargo, él mismo nunca había oído que una sola persona fuera capaz de derrotar al jefe de un piso. De hecho, era el único que había propuesto esta teoría. Dominic añadió que después de leer todos los informes presentados por el señor Wim, podía confirmar que eran impecables. Sin embargo, todavía había una cosa que le molestaba. Camila preguntó qué era, y Dominic respondió que en todos esos informes no había ni una sola línea que mencionara los logros individuales de Wim. Era como si deliberadamente se mantuviera alejado del centro de atención. Camila comentó que eso sonaba muy propio de su personalidad, y Dominic confirmó que así era exactamente. Más tarde, Camila admitió que, aunque era difícil de creer, ya que Dominic había dicho tanto, pensó que cooperaría. Especialmente porque su equipo también quiere entender mejor las habilidades de combate de Wim. Tendrán que poner a prueba su destreza en la lucha. Más tarde, Wim viajaba con algunos miembros de Nachtlibele y abrió un canal de comunicación público. En ese canal anunció: «Aquí Wim. Lamento sacar el tema en este momento, pero hay una posible trampa a la izquierda, a unas 50 unidades de distancia». Camila respondió que lo entendía y les informó que cambiarían su itinerario.
Wim pensó para sí mismo que esperaba que la información se hubiera transmitido con claridad, y luego comenzó a recordar que habían pasado varios meses desde que se unió a Nastlivele. Su papel en el equipo era bastante básico. Se posicionaba en el centro y, dependiendo de la situación, proporcionaba mejoras o realizaba labores de exploración. Lo que le sorprendió fue que, últimamente, el equipo había dejado de ocultarle sus habilidades de teletransporte. Esto significaba que Nastlivele había comenzado a confiar en él y estaban reconociendo su verdadero potencial. Wim estaba realmente agradecido de que le dieran la oportunidad de utilizar sus habilidades adecuadamente. En el canal de comunicación, Camila llamó a Wim por su nombre y él preguntó qué pasaba. Camila le preguntó si podía mostrarle sus habilidades de combate. Esto dejó a Wim un poco confundido y dijo que ya había estado en bastantes batallas, pero Camila le dejó claro que quería verlo luchar solo. Ella preguntó si un potenciador podía aplicarse mejoras a sí mismo para luchar. Wim respondió que todavía era muy débil. Camila dijo que la próxima vez que planearan una expedición a gran escala en el laberinto, quería evaluar las habilidades de combate de Wim en caso de una emergencia. Añadió que si podía confirmar que Wim era capaz de luchar solo, todo el equipo estaría menos preocupado. Le preguntó si estaba de acuerdo con eso, y Wim respondió que lo entendía. Justo en ese momento, Simon anunció que habían avistado un golem grande, a unas 140 unidades de distancia, que viajaba solo. Hans dijo que era un golem, mientras Camila se volvía hacia Wim, y le decía que luchar solo contra ese tipo de monstruo no sería fácil. Así que, después de que luchara un rato, ella tendría un lugar donde esconderse. Haidemarie y los demás le darían apoyo de inmediato. Le preguntó su opinión y Wim respondió que haría lo mejor que pudiera. Camila lo elogió, diciendo que era una buena respuesta. Entonces, Wim se paró frente al golem y se dio cuenta de lo enorme que era, lo que lo llenó de miedo. Haidemarie lo animó desde atrás, diciéndole que siguiera, que él podía hacerlo. Pero Wim dijo que un debilucho como él podría morir por esto. Haidemarie respondió de inmediato que no moriría. Wim desenvainó su machete y se preparó para enfrentar al golem. Mientras tanto, Hans le dijo a Camila que sabía que Wim era una persona especial, pero dejar que un potenciador se enfrentara a un golem era realmente cruel. Hans añadió que ese era el tipo de oponente que debían manejar equipos de rango B o superior. Sin embargo, Camila respondió que era plenamente consciente de ello. Dijo que la habilidad de potenciación de Wim es realmente excepcional. Sus mejoras son tan detalladas que pueden aplicarse individualmente a cada músculo y articulación del cuerpo humano. Aunque todas estas son mejoras débiles, cuando se combinan, crean un nivel de poder que supera con creces al de los otorgantes típicos. Hans le preguntó si creía que Wim podría derrotar al golem, y Camila respondió que era posible. Hans pensó para sí mismo que a Camila parecía importarle genuinamente Wim. Mientras tanto, Wim comenzó a relatar que todos los que se convertían en aventureros se sometían a un ritual especial para recibir su profesión. Y cuando eso sucede, sus cuerpos cambian drásticamente. Primero, su fuerza física aumenta 10 veces en comparación con la de una persona promedio. Sin embargo, los otorgantes son una excepción, ya que su fuerza física es solo ligeramente mayor que la de una persona promedio. Sus técnicas también son muy difíciles de aprender y dominar, e incluso cuando se aplican mejoras a sí mismos, rara vez alcanzan el mismo nivel de poder que otras profesiones. Por eso los otorgantes son tan escasos. Su única ventaja es que pueden empezar a luchar casi inmediatamente después de recibir el trabajo, ya que el cambio de poder es mínimo y fácil de adaptar. El golem se abalanzó para atacar a Wim, pero él usó de inmediato su habilidad Mejora instantánea por 2. de Wimar para esquivar el ataque. Continuó explicando que la mayor ventaja de mejorarse a sí mismo era que no necesitaba la aprobación de otros para ejecutar las órdenes de un otorgante. A diferencia de simplemente potenciar a otros, él puede ajustar las mejoras en tiempo real. Las mejoras que antes solo podían aplicarse una vez a cada parte del cuerpo, ahora pueden usarse 2 veces. Sin embargo, como su maná no era suficiente para mantener la mejora por mucho tiempo, se vio obligado a terminar esta batalla de forma rápida y decisiva. Wim continuó luchando contra el golem, pensando que, con sus habilidades actuales, incluso él podía enfrentarlo. Sin embargo,
Como las mejoras eran demasiado potentes para su débil cuerpo, las secuelas serían muy dolorosas. Pero de repente, Wim se dio cuenta de que no había ninguna reacción en absoluto. Esto lo asombró enormemente. Se preguntó por qué sería... ¿Habían mejorado sus habilidades? Quizás ahora podría luchar más tiempo que antes. Pero de inmediato, se recordó a sí mismo que no debía confiarse, que debía mantener la calma. Se preguntó si debía continuar, y decidió que sí. Usó impulso instantáneo por 3, Droll y cargó contra el golem. Cuando Wim descubrió el núcleo del golem, fijó su mirada en él con una determinación inquebrantable. Luego, asestó un golpe preciso que impactó en el núcleo, haciendo que el golem se derrumbara. Desde la distancia, los miembros de Nachtliebel observaban todo el combate. Mark se giró para preguntarle a Hans si había visto lo que acababa de pasar. Hans respondió que sí lo había visto, pero que solo lo vislumbró en una fracción de segundo. Una miembro comentó que el combate había terminado, mientras que un miembro exclamó asombrado que solo se había distraído un momento. Hans esbozó una sonrisa irónica y comentó que, si solo se consideraba la velocidad, Wim era sin duda uno de los más rápidos de todo Full Brown. De vuelta a Nachtliebel, Wim inclinó la cabeza a modo de disculpa, diciendo que su juicio en la batalla reciente había sido un poco lento, y preguntando si había tardado demasiado. Pero los miembros del equipo gritaron inmediatamente que no. Una persona le preguntó si estaba siendo sarcástico, mientras que otra exclamó emocionada que su actuación fue increíble y alucinante. Mientras tanto, Camila llamó a Haidemari y le preguntó quién era Wim en realidad. Haidemari respondió con calma que él era solo Wim, un otorgante. También enfatizó que otra cosa importante a recordar era que provenían del mismo país. Camila respondió que lo sabía, pero que eso no era lo que quería decir. Haidemari sonrió con orgullo y dijo que él era muy fuerte,